Hola a todos y todas, mi nombre es David y en este audio vamos a analizar la llamada Semana Trágica y la importancia que esta tuvo en la relación del primer gobierno radical encabezado por Hipólito Yrigoyen con el movimiento obrero. Bueno, Semana Trágica es el nombre que se le da a los acontecimientos producidos entre el 7 y el 14 de enero de 1919, cuando una huelga llevada a cabo por los obreros de los talleres Bacena, ubicados en Parque Patricios en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de mejores condiciones laborales y contra los despidos y reducciones de salarios, esto una importante consecuencia de la crisis económica que el país atravesó al finalizar la Primera Guerra Mundial, fue brutalmente reprimida. Los acontecimientos se sucedieron de la siguiente manera. Luego de varios enfrentamientos entre los trabajadores y la seguridad privada de los talleres, la policía intervino reprimiendo a los huelguistas y provocando varios muertos. Esto provocó una importante escalada de la violencia y sobre todo la declaración de una huelga general que alcanzó al interior del país. Con la entrada de las tropas del ejército a la ciudad de Buenos Aires, la violencia de los huelguistas cesó rápidamente, pero la acción de grupos parapoliciales, sobre todo la Liga Patriótica, provocó no solo una represión en un grado mucho mayor, lo que hizo que las víctimas se contaran por centenas, sino también la persecución de judíos y extranjeros, sobre todo de origen ruso. Esto llevó al primer pogromo de la historia del país. Pogromo se llama cuando un grupo sufre violencia y persecución, incluida la destrucción de sus viviendas y sus bienes personales, debido a su pertenencia a un grupo étnico, a una religión o por su país de origen. Ahora bien, debemos tener en cuenta que el gobierno de Hipólito Yrigoyen, por acción u omisión, ha tenido una gran responsabilidad en el desenlace de los hechos. Si bien se discute si el gobierno dio o no la orden del ingreso de las tropas militares a la ciudad de Buenos Aires, sí permitió su accionar, así como autorizó la creación y las actividades de represión ilegal llevadas a cabo por la Liga Patriótica. Por otro lado, que este grupo haya estado formado en un primer momento por jóvenes pertenecientes a las élites terratenientes y agropecuarias en un enorme estado de alerta ante las concesiones de Yrigoyen a la clase obrera y sobre todo ante el peligro que suponía la revolución socialista de Rusia en 1917, es decir, un peligro de expansión, de repetición de revoluciones por el resto del mundo, es un indicio de la presión que estos sectores estaban ejerciendo sobre el gobierno radical y cómo éste empezaba a ceder ante esta presión, ante la crítica de la prensa y ante las dificultades económicas que el fin de la guerra había profundizado, como vimos anteriormente. Bueno, como ustedes habrán visto en clases pasadas, el marxismo muestra que la sociedad se divide en aquellos que poseen los medios de producción, los burgueses, y aquellos que no los tienen, es decir, que son desposeídos y solo tienen su fuerza de trabajo para vender, los proletarios. Estos dos grupos, en lo que se conoce como lucha de clases, chocarán entre sí, una para lograr disminuir su explotación y obtener derechos, los proletarios, y la otra para profundizar esa explotación y aumentar de esa manera su capital, los burgueses. En esta situación, el Estado, como actor, tiene diferentes opciones. Puede, por un lado, intervenir como un mediador, es decir, intentando moderar los conflictos para poder alcanzar acuerdos. Esto es lo que va a caracterizar al gobierno de Yrigoyen en sus primeros años. O, por otro lado, puede intervenir a favor de la patronal, como reprimiendo a los trabajadores que llevan a cabo sus reclamos. Esto es lo que realizará el yrigoyenismo a partir de los acontecimientos de la Semana Trágica. Es por esto, finalmente, que la Semana Trágica se la entiende como un punto de inflexión, como un quiebre en la política obrera del primer gobierno radical, como un antes y un después en su intervención en los conflictos entre el capital y el trabajo, pasando a ser un actor principal en la defensa del primero ante los reclamos del segundo. Y para finalizar, podemos ver que Yrigoyen refrendará esta nueva forma de encarar los conflictos entre el capital y el trabajo durante los acontecimientos ocurridos a fines de 1920 y principios de 1921 en la Patagonia. Ante la caída de los precios internacionales de la lana, consecuencia, como hemos visto, de la crisis ocurrida al finalizar la Primera Guerra Mundial, los dueños de las haciendas ovejeras
buscaron llevar a cabo despidos, reducción de salarios y de las condiciones de trabajo. Como respuesta, los trabajadores irán a la huelga. Pero ante el fracaso de las negociaciones entre las partes, se producirá una escalada de violencia y la ocupación de estancias por parte de los obreros. Con vistas de enviar una respuesta que lo haga parecer fuerte ante la presión de las élites y para salvaguardar la propiedad privada, Irigoyen enviará tropas del ejército a sofocar por la fuerza los reclamos. El resultado de esta represión serán más de 1000 obreros muertos, tanto en enfrentamientos como capturados y luego fusilados. De esta manera, vemos que el giro dado durante la Semana Trágica por el primer gobierno radical en su relación con el movimiento obrero será sostenido hasta su final.